Estuvo 13 años a cargo de la Villa 21 en Buenos Aires. Su misión es promover la trama de la solidaridad y la evangelización, de la contención y el afecto, del diálogo y el acompañamiento entre los jóvenes que han quedado fuera del sistema. Hoy, actualmente, trabaja en Villa La Córcova, en el municipio de San Martín. Desde allí asiste, junto con sus colaboradores, a 18.000 habitantes, 57 villas y 91 asentamientos ubicados a la orilla del río Reconquista. Con nosotros, bueno, un muy esperado orador, el padre Pepe, simplemente un cura villero. Bueno, muchas gracias por la invitación. No pensé que iba a haber tanta gente, así que es más difícil. Y encima entras y encontrás a Ángel Rossi y decís, bueno, más difícil te hace. Pero bueno, igual la espontaneidad es lo que tiene que ganar en este encuentro. Así que venir a compartir solamente la experiencia de lo que significa el acompañamiento en estas periferias que es una realidad de hace mucho tiempo en la Argentina y podemos decir en toda América Latina. En todo, el Papa Francisco nos hace ver que es en todo el mundo, ¿no? Y que tuvo un abordaje particular que tiene que ver con un aniversario que se cumple este año 2018, se cumplen 50 años de la creación del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Uno puede decir que es un aniversario más, pero el otro día, hablando con algunos curas, yo digo, tenemos que darle la importancia. De hecho, vamos a hacer un retiro con Monseñor Ojea, los curas de las villas, este año, invitando a curas de las villas también de otras provincias, ¿no? Y también de nosotros que estamos en el conurbano. Digo esto porque fue una experiencia muy particular que permitió ver una posibilidad de acompañamiento, de liderazgo, de creación y de construcción de comunitaria diferente, ¿no? Y diría una experiencia también de iglesia muy particular, ¿no? Hace 50 años, sacerdotes que estaban en la corriente del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, la mayoría de ellos, otros no, quieren vivir dentro de los barrios, ¿no? Dentro de las villas. Las villas generalmente las atendía la parroquia más cercana. Entonces vos tenías que la villa donde yo fui párroco casi 15 años, que era la Villa 21, se atendía desde el Sagrado Corazón. O después un cura claretiano desde la Inmaculado Corazón de María del barrio de Constitución. Siempre se atendía de afuera. Pero los curas lo que veían era que había una población muy particular, muy diferente al barrio tradicional al que acostumbraba a atender la parroquia. Un barrio que a lo mejor eran de origen o español o italiano, porteño ya, porque venía de varias generaciones, y de pronto una cultura diferente, una cultura más bien que venía del Paraguay, de Bolivia, de las provincias argentinas. Entonces, bueno, había una manera también de manifestar la religiosidad, una manera de organizarse, gente pobre porque no tenía trabajo, bueno, un montón de motivaciones que llevaban a decir, acá tiene que haber una atención pastoral diferente. Pero no ya de ir hacia ese lugar, sino de vivir y estar en ese lugar.
Eso fue algo que parece una cosa simple, hablándolo así nomás, pero sin duda fue la decisión más importante que tomaron. Por ahí uno puede recordar a muchos de esos sacerdotes por motivaciones diferentes, ¿no? Creo que a Mujica por su prédica por los pobres, a Ricciardelli por su defensa de la religiosidad popular. A cada uno de ellos se lo puede recordar, pero lo que tuvieron en común este equipo de curas y esta decisión, que fue aprobada por el obispo Aramburu en el año 68, es empezar a transitar un camino diferente de iglesia. Ya a la villa, que es esta periferia territorial y también existencial, no se va desde afuera, se construye la iglesia junto a la gente. Esta experiencia sirvió para que la iglesia misma pudiera experimentar que tenía que ir amoldándose, ir buscando caminos para estar y entrar en cada una de las casas, para que la gente aceptara la propuesta de fe y que en este intercambio de un cura que no era villero de nacimiento, sino que se iba adaptando a esa cultura que generaba la villa, bueno, empezara a fortalecerse un vínculo y una construcción nueva, diferente. Una experiencia que también fue marcándose con el tiempo, ¿no? Esta inserción tuvo una modificación primera que la misma gente le hizo ver a los curas. Los primeros curas, que al menos los que nosotros pudimos conocer, porque imagínense que nosotros pudimos conocer a Bernaza, a Botán, a Ricciardelli, que fueron curas de aquella época, nos contaban que ellos empezaban siendo curas obreros y trabajaban en una fábrica y que habían tenido muchísimas reuniones tratando de seguir el camino de los curas franceses que proponían esto. Y después la misma gente del barrio le dice, no, nosotros no queremos que vayan a trabajar, queremos que se queden acá, queremos ser una parroquia como la parroquia de acá al lado. Queremos que se queden acá, que organicen las actividades acá. Entonces, ellos mismos tuvieron que resignar cosas que eran más bien pensamientos propios del grupo en base a lo que la gente les iba diciendo. Esto significaba el ida y vuelta entre la gente y el cura, ¿no? Esto de no imponer una estructura que venía de afuera, sea de un lado o del otro. Tenías que construir la vida de la iglesia junto a la gente. Era la forma de escuchar, la forma de aprender, de acercarse al pobre, no con el criterio solamente que tengo que darle una mano, de ayudarlo, sino con el criterio de que tengo que aprender también de él. Esta sería la base más importante del trabajo que después se perfila en las villas. Esto significa que la iglesia en las villas de Capital y en algunas villas del Gran Buenos Aires, pero sobre todo como equipo me refiero, en la mayoría de las villas de Capital estuvo presente a lo largo de 50 años. Y hay una gran diferencia, porque yo ahora estoy en la villa del conurbano, en donde la iglesia no estuvo tan presente. Entonces, uno nota la diferencia de lo que significa una iglesia presente, con 50 años de vida, con un sacerdote, con catequistas, con misioneros, con una adecuación de la religiosidad popular de la zona a los proyectos que se hacen. Bueno, y también una organización social que parte de lo espiritual, ¿no? Y esto es una fuerza trascendental que tiene el equipo de cura de las villas.
porque las transformaciones que se dieron en la ciudad de Buenos Aires, en las villas, tienen como punto de partida la espiritualidad, la religiosidad, ¿no? Habíamos escuchado cuando estudiábamos que te decían que la religión era el opio de los pueblos, y nosotros la experiencia que tuvimos es no solamente negarlo a través de todas las argumentaciones que podemos tener doctrinales, sino pudimos argumentarlo porque en nuestra tarea pastoral la transformación se dio a través de la espiritualidad de la gente y no a través de la ideología, ¿no? Este es un punto importante, cómo a lo largo de las décadas las transformaciones que se fueron dando en el barrio tienen que ver con ese sentido de pertenencia a una vida espiritual profunda y ligada a la Iglesia Católica. Acompañando distintos momentos de la historia de la villa, ¿no? Que está ligada a la historia del país. Porque una cosa eran los curas que recién se iniciaban y que acompañaban la vida de los habitantes de la villa que llegaban al Gran Buenos Aires y después iban a la capital, o que venían del Paraguay o de Bolivia, y acompañaban en esas comisiones que se formaban para el agua, para la luz, para todas las cosas de infraestructura mínima y básica que requería el barrio. Y entonces las capillas también eran lugar de encuentro, era el lugar de la misa, pero también se corrían los bancos y se charlaba de lo que hacía falta. Entonces, desde ese momento hasta el momento en donde viene la dictadura, donde se sacan las villas, donde hay recursos de amparo, en donde los curas intervienen, construcción de viviendas para ayudar a la gente que parten de varias de las capillas, la vuelta a la democracia, siempre se encontró con la iglesia metida en el barrio y con el cura acompañando esa realidad. A nosotros nos tocó otros desafíos, ¿no? Por eso digo, cada década, podríamos decir, o cada época tuvo su desafío. A nosotros nos tocó la situación de villas en donde la droga, el narcotráfico, entró en toda la Argentina, pero claro, en los lugares más pobres causó estragos. Entonces, el trabajo nuestro tuvo, sin duda alguna, una orientación muy clara a la prevención y a la recuperación, ¿no? Entonces, acompañar la vida del barrio hace 50 años era acompañar el agua, la luz y la cloaca en los lugares donde se pudo poner. Después habrá sido acompañar a la gente en las cooperativas de vivienda que se estaban realizando. Después será el volver a los lugares, y ahora tenemos desafíos mucho más grandes, ¿no? Porque una topadora que voltea un rancho es manejada por una persona, es todo más visible. Acá encontramos una topadora que va como arrasando la vida de los chicos y de los jóvenes, que tiene uno que lo maneja, que es el narcotraficante, y que es un poder realmente económico, muy serio, muy grande, que está metido en la Argentina. Entonces, nosotros como curas hemos acompañado, nosotros decimos que acompañamos, entendemos que tenemos una función a veces de liderazgo, y como dice Bergoglio, a veces tiene que acompañar adelante, en el costado, desde atrás. Uno como pastor trata de seguir el camino y ver en dónde tenés que ir ubicándote. Lo importante es que el punto más importante es estar en el lugar, ¿no? Creo que lo que distinguió al grupo y que le dio esta capacidad de un liderazgo espiritual transformador es estar en el lugar. Entender el lugar porque se vive allí. Porque esto de tener
una escucha permanente de la gente, esto de poder hablar con la gente y transmitirle los proyectos que tenés, que también te los condicionen porque te dicen, no, eso padre acá no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Esta permanente vinculación con la gente hace posible que se vayan dando pasos de transformación. Dentro de las transformaciones que estamos buscando en esta época tienen que ver esto que les decía recién. Para nosotros asumimos que el desafío nuestro pasa, si bien estamos viviendo en la villa y tenemos la complejidad del mundo de la villa, tenemos un desafío muy grande en cuanto es la niñez y la juventud, ¿no? La niñez y la juventud en este momento están siendo realmente prioridades para nosotros porque vemos como un avance del narcotráfico, un avance de todo lo que daña la vida y un retroceso del mundo adulto que tiene que hacerse cargo de los niños y de los jóvenes. Nosotros hicimos un documento hace muchos años hablando de este tema de la droga en las villas, despenalizada de hecho, y los curas de las villas, donde narrábamos justamente esto, ¿no? Decíamos, hay ausencia del Estado, porque para que existan tantas villas es porque el Estado ha hecho mal las cosas durante muchas décadas, ¿no? Pero también hay una ausencia de las instituciones y también hay una ausencia del mundo adulto haciéndose cargo de los problemas de los chicos. Porque antes la palabra de un profesor, del cura, de un familiar, de un vecino, pesaban con cierta fuerza en la vida y orientaban al chico y al joven en el momento que le tocaba vivir frente a las dificultades que se le planteaban. Hoy día nos encontramos con un universo diferente. Las instituciones están más débiles, en la escuela no se encuentra la palabra o se la contradice desde la casa, no hay a lo mejor un apoyo del adulto dentro del mismo hogar, entonces el chico realmente tiene un panorama diferente al de hace 30 años atrás. Por lo tanto, el trabajo nuestro es más difícil. Tenemos un centro de recuperación. Muchas veces antes hablabas de que a la madre le resultaba difícil entender cómo recuperar la recuperación de su hijo. Le resultaba difícil asumir lo que el chico tenía. Entonces hablaban de una codependencia de la mamá. Hoy día se habla de una mamá que no está, o de una mamá que a lo mejor es adicta también. Entonces, el escenario ha cambiado y por eso tenemos que estar permanentemente escuchando, permanentemente revisando y transformando el camino que vamos dando. Uno lo que apunta es, hablamos muchas veces en el equipo de curas, de armar un círculo de virtud en la vida del chico. Nosotros, ante esta situación donde el mundo adulto está retirado, hablo de generalidades, ¿no? Porque después ustedes pueden decir, yo me ocupo de bárbaro. Hablamos de lo general. Donde la palabra institucional es cuestionada permanentemente, entonces si un maestro, un cura o alguien le dice a algún chico, no tiene la fuerza de antes. Es muy importante reforzar este círculo de virtud que debe existir en los barrios nuestros. Por eso nosotros apuntamos a que en el barrio ese círculo virtuoso pase por las instituciones más fuertes, ¿no? Que son los que les pueden dar una fuerza diferente al pibe. Ante la ausencia del Estado, tenemos que generar desde la iglesia un lugar en donde el pibe pueda crecer sanamente.
Esto significa no pensar solamente en la misa y en el grupo juvenil, sino en tratar de fortalecer con aquellas cosas que el barrio no tiene. Esto significa tener la escuela, si es de la iglesia o si es del Estado, pero apoyarla y que sea realmente un lugar en donde el chico esté, un club, la iglesia, porque lo que nos pasa si no es que el panorama de nuestros barrios es una fogata acá, otra fogata en la otra esquina, otra fogata en la otra esquina, y durante las noches los chicos pasan su tiempo ahí. Entonces nosotros tenemos que cambiar el escenario y en el mismo lugar ofrecerle al pibe este círculo virtuoso que pasa por el tiempo ocupado, el tiempo orientado hacia los valores que tienen que ver con el Evangelio. El desarrollo de las capacidades que sin darnos cuenta se dan. Por ejemplo, les pongo un caso de una catequista nuestra. Fue elegida entre las 25 alumnas bonaerenses de este año. No nos dijo nada, nos dimos cuenta por la foto. Pero es una chica que está participando de todas las actividades de la comunidad. Y que también participa de actividades que hay en el barrio que son de otras instituciones. Que son pocas las otras instituciones, pero esto para que nos dé la idea que cuando a una persona que vive en un barrio de alta vulnerabilidad le da las posibilidades de desarrollar las capacidades que tiene, las va a desarrollar. Escuchábamos el otro día, veíamos todos por televisión al pibe este que mató al colectivero, supuestamente, ¿no? Realmente hay como una especie de pensar que este es el común de todos los barrios, ¿no? Esta realidad. Es parte de la realidad. Es parte de la realidad. Como es parte de la realidad la otra. Nosotros una vez sacamos también un escrito que se llamó de integración urbana, que a Bergoglio le gustó mucho y que tal es así que lo puso en el boletín eclesiástico para que lo leyeran todos los curas y las religiosas de Buenos Aires, ¿no? Y le trajo después más problemas que si le lo hubiese puesto. Pero como diciendo, esto de integración urbana tenía que ver con los valores que las villas tienen, que los barrios tienen, y que solamente los percibe la persona que vive ahí o la que lo va a visitar y que tiene un corazón abierto y dispuesto. Tenemos muchos voluntarios que vienen a dar apoyo escolar, que vienen a dar deporte, que los llevan o lideran los grupos de jóvenes o prejuveniles. Y después al finalizar el año te dicen, la verdad, Pepe, que me llevo más de lo que di, ¿no? Porque empiezan a contar historias reales, concretas, que fueron teniendo durante el año y que tenemos, creo, todos los que hicimos alguna vez una misión o un trabajo en algún lugar, es decir, aprendiste más de lo que pudiste brindar vos. Entonces, esto de integración urbana significaba un poco rescatar los valores espirituales que tiene la villa, que tiene estos lugares periféricos, ¿no? Que son los que no se ven, porque uno va a ver por los medios hegemónicos de comunicación solamente lo negativo, solamente lo malo. La villa va a ser noticia si hay un asesinato, si hay un secuestro, si hay un corte. Siempre es la noticia negativa. Nosotros, al vivir adentro, podíamos transmitir aquellas cosas que veíamos como positivas, que son valores de los barrios, pero que no se pueden visualizar. Y esto lo hicimos, yo recuerdo, este documento lo escribimos porque yo estaba viendo el debate entre Tellerman, Filmus y Macri, que eran los tres candidatos a jefe de gobierno. Entonces, le preguntaban, bueno, ¿qué va a hacer con la violencia? ¿Qué va a hacer con la droga? ¿Qué va a hacer con el narcotráfico? A cada uno, ¿no? Le preguntaban. ¿Y qué va a hacer con las villas? O sea, como si la última respuesta le diera respuesta a las últimas tres preguntas que había hecho.
Entonces, los candidatos, aunque pensaran como pensara cada uno, tenían la obligación de responder a un periodista que ya había unido en su pregunta la violencia, la droga, todo en la villa, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a escribir algo diciendo lo que nosotros vemos de las villas para presentárselo a los candidatos, para que sepan que las villas no es la tapa de Clarín, que las villas es la realidad que vivimos todos los días, es la tapa de los boletines parroquiales nuestros, pero no tienen tanta trascendencia. Entonces, ahí es cuando nos recibieron los dos. Recuerdo que nos recibió Vidal, que era la jefa de prensa o el del equipo de Macri, y Silioni de Firmus, así que a los dos les fuimos a explicar lo que veíamos para que se lo transmitieran a los candidatos. Esto habla de que hay un fenómeno de desconocimiento muy grande que tiene que ver con la comunicación. Hay un desconocimiento muy grande de la villa de los barrios hacia las villas, de la gente en general hacia la villa. De hecho, la palabra villero muchas veces es utilizada como un insulto, ¿no? Y yo lo veo los mismos pibes, ¿no? Los mismos pibes. Entonces, realmente a veces se hace difícil el trabajo o la explicación, pero muchas veces cuando me tocó dar alguna charla en un barrio, yo nací en Bursaco pero me crié en Caballito y tuve que dar una charla en Caballito. Le digo, bueno, supongamos que acá sacan todos los semáforos, sacan la comisaría, el Hospital Durán, sacan las escuelas, sacan todo. No hay más gas natural, tenés que ir a comprar la garrafa, los coches no quieren entrar porque dicen que ya esto es peligroso. O sea, cuando el Estado no está presente, evidentemente que los lugares se hacen más complicados. Y la gente es la misma, pero bueno, el Estado no tiene la presencia que debiera. Por eso la Iglesia ocupa un lugar muy importante. No porque vayamos a reemplazar al Estado, sino porque apuntamos a que la participación de la comunidad sea transformadora. Cuando el Estado aparece y privilegia un lugar, como muchas veces pasó, a nosotros nos asfaltaron Carcova hace poco tiempo, era 5 años atrás. Cuando llegué yo era de la tierra, bueno, al año comenzó la pavimentación y bueno, hoy casi todas las calles están pavimentadas y cambió bastante la vida, ¿no? Porque hoy día los chicos van, vienen, las familias también. Entonces, es muy importante que la Iglesia siga siendo la misma y siga trabajando en lo espiritual, apuntando a aquello que es el desafío del momento: la educación, la prevención, la recuperación. Este acompañamiento lo hacemos con la gente. Recién vinimos un poco tarde porque con Marcos, que vino conmigo, estamos atendiendo el caso de un chico que no lo tenemos que internar porque está como condenado por otros grupos. Entonces, estas situaciones que se dan permanentemente son situaciones que tienen que ver con un Estado que no está organizado para ayudar ni a la infancia ni a la juventud como corresponde. No es una cuestión de partidos políticos. Acá estamos hablando de décadas que las cosas no se hacen como corresponde. Y que también es un desafío que va creciendo cada vez más porque las pautas quizás culturales, morales, que se van dando y que hablábamos recién, que tiene que ver con el peso de la palabra del adulto, van cambiando, ¿no? Pero es importante que nosotros como Iglesia nos demos cuenta que cuando ocupamos un lugar en la periferia,
Y realmente nos quedamos en ese lugar, con paciencia, sabiendo que no hay logros inmediatos, que no hay transformaciones enseguida. A la larga, el cambio se va a ir dando. A la larga, se van consiguiendo los objetivos que te planteas. Y lo vas haciendo porque lo vas haciendo con la gente. Y que muchas veces vas empezando algo. No sé, yo cuando empecé el centro de recuperación en la Villa 21, pensé que iba a ser el centro de recuperación de la Villa 21. Y terminó siendo el centro de recuperación de un montón de otros lugares que lo fueron copiando e inclusive en algunos lugares mejorando. Y bueno, hay cosas que crecen porque son del espíritu y otras cosas que insiste, que a lo mejor le pusiste todavía más dedicación y todo, quedaron ahí, ¿no? Entonces, en esto hay que dejarse llevar también por el espíritu, saber que nuestra misión tiene que ver con nuestro compromiso, con nuestra paciencia, pero también con esto dejarnos llevar por el espíritu, que hay cosas que realmente Dios va a transformar a través de nuestro, que seremos solamente instrumentos para esto. Creo que nosotros hicimos un documento último ahora sobre el aborto, y en donde hablamos justamente de las villas, y decimos que muchas veces se utiliza la clase media, muchas veces quiere basar cambios que ellos quieren hacer tomando a la clase pobre. Entonces dice, no, esto lo hago porque ellos lo necesitan. Cuando en realidad no es así. En la clase donde nosotros trabajamos, la mayoría de las chicas tienen sus hijos, las abuelas crían sus nietos, aunque la verdad es que hay muchos lazos de amor que hacen que los niños sean bienvenidos. Entonces, fíjense cómo una pauta que se transmite hacia afuera no es la que se vive dentro del barrio. Ustedes durante este tiempo, este es un ejemplo que se me ocurre ahora de los tantos, que así como puede ser que todos los chicos son violentos porque ponen la imagen del pibe que está pegándole un tiro al colectivero, también puede ser que del otro lado haya grupos que digan, no, esto lo hacemos por los pobres, pero los pobres nunca se los pidieron, ¿no? Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿no será porque vos te lo planteás, porque tu grupo, porque en esta ideología en la que vos estás metida se te plantea esta situación? Por eso hicimos este documento que tiene que ver con una visión de los curas de las villas sobre este tema, ¿no? Y que lo plantea con claridad, plantea también un giro. En el año 2015 se nos estaba hablando de la persona en el momento de la concepción y ahora se nos está hablando de un debate sobre el aborto. O sea, somos un país un poco desmemoriado. Pero bueno, lo quería poner como ejemplo, ¿no? Cómo el desconocimiento de las periferias se da también a través de las ideologías que pueden imperar, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, es muy importante en esta invitación que hace Francisco. Voy a terminar con esto. Bergoglio miraba a Buenos Aires no desde la Plaza de Mayo. Yo creo que, y no me canso de repetirlo, Bergoglio veía a Buenos Aires desde la villa, o desde el colectivo, desde el tren, desde la plaza del barrio. Eso ayuda a ser más objetivo para poder definir la realidad que estamos viviendo. Por eso Bergoglio tenía mayor conocimiento de Buenos Aires que cualquier otro. Porque cuando hablaba de Buenos Aires, no hablaba solamente de Corrientes y Esmeralda, hablaba de la Villa 21, hablaba de Ciudad Oculta, hablaba de Bajo Flores, hablaba de la 31, y que eran parte de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora,
yo no escuchaba en otros líderes, por así llamarlos, sean espirituales o políticos, que este concepto estuviera metido. En él sí estaba presente. Y por eso no me extraña esto de que le preocupe y le interese que el cristiano vaya a las periferias, porque allí vamos conociendo la realidad en sus dimensiones más profundas y también vamos conociendo que podemos transformar mucho si lo hacemos con fe y nos dejamos guiar por Dios, ¿no? Bueno, preguntas. Un aplauso grande. Le damos. Y ya van llegando las... Bueno, la primera pregunta es, ¿a qué asocia el hecho de que tantos pobres elijan la iglesia evangélica o testigos de Jehová para profesar su fe, siendo que la iglesia católica está tan inserta en las villas? ¿Cómo interactúas con ellos? Bueno, primero que yo hablé del equipo de sacerdotes de las villas de Capital. Ustedes van a la capital y es muy poca la población de evangélica o de testigos de Jehová, justamente porque estuvo presente la iglesia. O sea, hace 50 años, como les decía, estuvo presente un sacerdote, la capilla, las religiosas, los catequistas. Entonces, es diferente ahora, a donde estoy, que es en la Villa La Cárcova y toda la zona de León Suárez, en donde sí, la ausencia de la Iglesia Católica ha hecho que realmente mucha gente se acercara a estos fenómenos cristianos nuevos. Creo que la ausencia nuestra es el elemento fundamental, ¿no?, en esto. Y cuando una villa se atiende desde otro lugar, no estás presente. O sea, si yo voy a dar misa a un lugar y esa es mi función, porque fuimos un pueblo que el 90% era católico, entonces en ese momento era lógico. Vos vivías en el centro de una localidad, yo nací en Bursaco. En Bursaco teníamos la parroquia Inmaculada Concepción, había una villa, el cura iba a dar misa a la villa, pero no hacía falta que viviera ahí a lo mejor porque tenía que estar en todo Bursaco, pero la gente era católica. ¿Qué pasa? Cuando vos vas cada tanto, las comunidades evangélicas están abiertas todo el día. Y la persona, el día que tiene un problema, una dificultad, se acerca al lugar que está abierto, que la atienden. Además de que viven haciendo proselitismo, eso es cierto. O sea, no son iglesias con las cuales tenemos un diálogo serio, como pueden ser los anglicanos, algunas iglesias evangélicas de Río de la Plata, metodistas. Estamos hablando de iglesias que son, muchas de ellas muy fanáticas, que inclusive su prédica es de romper las cosas religiosas que tenés, las imágenes. Entonces, es un tema complicado trabajar junto a estos grupos por el fanatismo que tienen, ¿no? Yo tengo una radio en la villa que tenemos un programa con un pastor, pero es un pastor que es Marcelo Figueroa. Vieron que está ese programa que está del Papa, que estaba Escorca. Bueno, Marcelo, como es de San Martín, viene y él tiene un programa de radio y yo hago una parte con él. Entonces, uno tiene ese diálogo ecuménico con los evangélicos. El problema es que en los barrios nuestros hay un fundamentalismo cristiano. O sea, y el fundamentalismo cristiano está expresado en estas iglesias, ¿no?, que es realmente muy complicado después poder trabajar con ellos. La otra pregunta es cómo definiría la palabra espiritualidad y cómo vive la espiritualidad en este trabajo en las villas. La palabra espiritualidad, sí, es tan abarcativa que tiene que ver con, primero con la entrega
que pueda ser uno de la vida, de acuerdo a la situación, sea el sacerdote o muchos de los colaboradores que pienso ahora. Hay una espiritualidad que tiene que ver en este vínculo con Dios, con la Iglesia, pero que está ligada a un lugar, ¿no? Y el lugar te va marcando, te va haciendo que, por ejemplo, la oración que vos tengas muchas veces esté relacionada con la oración que la gente está realizando, ¿no? Y bueno, ahí vamos haciendo el camino espiritual. ¿Cree que la integración, urbanización de las villas que se impulsa en Cava puede ayudar en el sentido que usted explicó? No sé ahora, porque hace 7 años que no estoy en la villa de Capital, así que estoy bastante lejos. Veo que crecen mucho las villas de Capital. Yo cuando empecé en la Villa 21, en el año 96, tenía 15.000 habitantes, todos hechos de chapa. Bueno, hoy vas a la Villa 21 y es una villa que debe tener más de 60.000 habitantes, no sé. Tiene varios pisos. Así que, la verdad, no sé. En la Ciudad de Buenos Aires, no sé. Se perdieron momentos, sí, importantes. Por ejemplo, hubo el plan Arraigo, que fue mal organizado y no sirvió. Y después, que fueron momentos oportunos. Después teníamos lugares en donde se podían haber construido viviendas, pero por esta discusión política que se da entre un grupo y otro, y bueno, ahí nacen en estos egoísmos de la política que no se pudieron concretar viviendas en lugares linderos al barrio. Porque uno tiene que preguntarse, ¿por qué la gente quiere seguir viviendo acá? Y porque es el barrio donde se crió. O sea, la transformación se da en el lugar. La gente no es que quiere vivir mal, la gente lo que quiere es este barrio donde se crió de nene, donde después formalizó su pareja, donde tuvo su hijo. Bueno, es el barrio que conoció, que quiere. Entonces sabe que este caño de agua lo puso su abuelo, que esta casilla así como está lo hizo su padre, que ese árbol que plantó lo hizo su hijo. Entonces, no es que la gente quiera vivir en la villa porque no quiere pagar la luz. La gente quiere el barrio donde está, como nos pasa a todos los que estamos acá. Entonces, querer el barrio significa transformar el barrio, y todos los proyectos que no estén ligados a que la gente siga viviendo en el lugar, me parece que no son lo que nosotros planteamos o que charlamos con la gente. Hay gente que sí, que a lo mejor le gustaría volver a su provincia, bárbaro, pero no es la mayoría. ¿Cómo y cuándo surgió tu vocación por ser cura villero? Y yo al principio era cura en parroquias de barrio común. Estuve en Santa Rosa de Lima, ahí fue párroco Oscar, que es el obispo de San Isidro, era mi párroco. Después estuve en Santa Lucía de Barracas, 5 años más. Así que nunca pensé que iba a ser cura en la villa. Yo más bien era cura en barrios comunes, y que además siempre el perfil fue trabajar con los niños, con los jóvenes en esos barrios. Sí, claramente en el seminario nos fuimos formando en esto de buscar el trabajar por los más pobres, hacer una opción real por los más pobres. La vida hizo que me fuera acercando Bergoglio a la Ciudad Oculta. Después quedó libre la Villa 21, me nombraron párroco, y ahí empecé todo un camino que sigo hasta ahora, ¿no? Pero no fue algo que lo haya pensado en el seminario. Sí teníamos misiones en las villas, pero siempre desde la parroquia, ¿no? Así que es algo que se dio como, yo lo tomo como que se dio como algo de Dios, porque no era algo que yo decía, me ordeno y quiero ir a la villa, y no, fue algo que se fue dando y que realmente valoro mucho. ¿Cómo cree el padre Pepe que los acompañantes pueden colaborar? En
Sí, pueden colaborar de manera en las villas. Yo creo que pueden colaborar de muchas formas, ¿no? Yo creo que la transformación de la que hablamos no es porque está el padre Pepe o el padre Facundo o el padre Juan o el padre Jorge, no. Se da porque hay un equipo de gente que tiene el mismo espíritu. Entonces, algunos vivimos, otros dedican mucho tiempo, otros dan el tiempo que pueden, pero hay como una unión espiritual en esto. Y cada uno tiene una capacidad diferente. Hay algunos que me están ayudando con el deporte, otros me ayudan con los jóvenes. Tenemos un grupo fuerte de prejuveniles ahora, que los llevamos de campamento el fin de semana largo que viene. Entonces, creo que cada uno, desde el carisma que tiene, desde el don que Dios le regaló, se puede sumar a una actividad así. Y que desde lo más variado, ¿no? Pienso en alguien que le guste trabajar con los abuelos, alguien que le guste trabajar con los chicos. Bueno, en ese sentido, siempre el servicio y el tiempo dedicado en lo que cada uno siente como que le es lo más fuerte, lo más propio, es muy bueno. ¿Cuál sería la forma de evangelizar en la villa? Y hay que tomar la religiosidad de la gente. Yo tengo la religiosidad de la gente. Por ejemplo, el gaucho Antonio Gil, para nosotros es tomado como una figura católica, no como un matrero como alguien que tenemos que sacarle y decirle, no, usted tiene que creer en otra cosa. No, la gente de Corrientes, la gente del Chaco, ya viene ancestralmente, porque ya son de varias generaciones, con la historia del gaucho Antonio Gil. Lo tiene en su casa. Entonces, vos lo asumís y le decís, vení y charlemos, así que querés que te lo bendiga, bárbaro, vamos a hacer la bendición, hacemos una misa. ¿Te bautizaste? No. Bueno, bautizate, te bautizás. ¿Tomás la comunión? No, bueno. Entonces, el modo que uno tiene que elegir no es el decir voy a decir esto, sino es asumir el modo de religión que la gente ha adoptado. Y no significa que no les puedas dar más. Significa que sos respetuoso de la expresión religiosa que la gente tiene, que es religioso y que es cultural. Y lo mismo pasa con los bolivianos. Cuando yo llegué a la Carcova, la mayoría de los bolivianos eran evangelistas. Porque claro, no había nada que los reuniera. Traje una Virgen de Copacabana, ahora lo organizan la fiesta, y a través de esa imagen religiosa hay un montón de familias bolivianas que empezaron a aparecer y que estaban en el barrio, y una vez al año, el 18 de agosto, le hacen la fiesta, pero se van reuniendo durante el año. Entonces, vas buscando esos modos. Y después lo más difícil es, pero que se está dando, cómo llegar a aquellos que se fueron a las iglesias cristianas porque no encontraron ese espacio en su momento de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, también adecuándose a los modos y a las formas que la gente fue tomando en este tiempo. Entonces, creo que como en cualquier otro lugar, lo que hay que hacer es adaptarse a la realidad. Sin imposición, sino más bien con el interés de tomar lo que ellos tienen y a partir de ahí comenzar a trabajar. Cuando los grupos misioneros de jóvenes van a lugares periféricos suelen chocar con la gente, ya que no llegan a conocer las verdaderas necesidades, problemáticas, formas de hablar. Llegan como descolgados. ¿Cómo se podría achicar esa brecha entre unos y otros para que las misiones sean más exitosas y tengan más llegada? Sin duda, lo mejor es siempre que haya un primer encuentro con el grupo que lo organiza, ¿no? Y hay primeros encuentros que sirven para poder conversar estas cosas, por ejemplo, que estamos conversando ahora, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué imagen tienen del villero? ¿Qué le contaron? ¿Qué ven por tele? Bueno, le vamos a contar acá. Entonces esas charlas previas facilitan mucho después el trabajo que los misioneros hacen y lo hacen más eficaz, ¿no?
Soy de Mendoza y lo que más crece son las cárceles y barrios privados. Como iglesia, ¿cómo denunciar proféticamente esta situación de exclusión y ruptura social y anunciar el Evangelio, del Evangelio donde Cristo, no sé qué dice, rompe muros? Iba a decir, te había entendido otra cosa. Por eso no quería seguir leyéndolo. Yo creo que se va a una sociedad, justamente el crecimiento de las villas también, si uno se pone a ver históricamente cómo crecen las villas, tienen que ver cierre de ingenios en Tucumán, cierre de empresas que estaban en el interior del país, toda una declinación industrial en la Argentina, ¿no? Hace que vayan a buscar las ciudades para poder vivir de alguna changa o de algún trabajo formal o informal. Por eso crecen las villas en todas las ciudades, ¿no? Está creciendo en Gran Buenos Aires, pero también crece en Rosario, en Córdoba, en Mendoza y también en los pueblos, porque cuando a mí me amenazaron que me quedé 2 años más, pero empezaron a molestar a la gente que me rodeaba y decidí irme. Fui a Campo Gallo y me metí en la internet para saber dónde quedaba y cuántos habitantes tenía. Y tenía 5.000 habitantes, pero cuando llegó tenía 15.000 habitantes. ¿Y por qué tenía 15.000 habitantes? Porque también la concentración de tierras era tan grande que la gente se terminó yendo toda al pueblo. Entonces, hasta los pequeños pueblos tenían cordones, decían, no, eso ya no es Campo Gallo. Y sí, a Campo Gallo estaba pegado, pero lo consideraban como que ya era un barrio de la periferia. Hay un problema grave que tiene que ver, me parece, con el trabajo, ¿no? Que en la Argentina desde hace mucho tiempo no se está promoviendo. Digo, de Campo Gallo yo estuve hace 7 años atrás y no tenía una empresa que se haya sentado ahí, pero sí tenía concentración de tierras cada vez más grandes. En el Gran Buenos Aires pasa lo mismo, dice capital de la industria San Martín, y hay menos industrias. Entonces, estamos viviendo un proceso bastante complicado y frente a la inseguridad, frente a la violencia, que tiene como causas la inseguridad social, por así decirlo. Es decir, falta un trabajo serio desde las bases. Por eso cuando hablamos de un Estado ausente o un Estado que trabaja mal, y de también una sociedad que conformamos las instituciones que no se compromete como debiera en el trabajo que tiene que hacer. Si no se da una transformación realmente profunda en esto, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con nuestras instituciones que trabajen con seriedad, y van a crecer más. Porque los chicos que salgan no van a tener las posibilidades de estar en un lugar confortable, de tener una capacitación, de tener un estudio, de valorar la vida propia y por lo tanto la vida de los demás. Y tenemos que trabajar en cosas básicas que no se están haciendo. No se están haciendo. Entonces, cuando no lo haces durante muchísimo tiempo, están pasando estas consecuencias. Y va a haber cada vez más cárceles porque hay cada vez menos prevención. Y esto es lo difícil, ¿no? Hay menos prevención. Entonces, entusiasmar a un chico para que vaya a la escuela. Fíjense, la discusión del aborto, si no es un entretenimiento, para no hablar de temas mucho más serios. Yo diría, los diputados hoy tendrían que estar hablando de cómo hacer que los barrios nuestros
tengan proyectos serios de prevención y de recuperación, ¿no? Eso es defender la vida. Porque nadie, yo no salvo en un partido que justamente promovía el aborto, después el 90% votó partidos que no mencionaban el aborto. Sin embargo, es el tema que proponen para que hablemos, discutamos y que en una forma muy superficial se pueda entretener a la gente, ¿no? Pero la realidad que se los eligió para otra cosa, para estar discutiendo los temas que tienen que ver con esta pregunta, ¿no? Nosotros creo que con el trabajo en la periferia, que sea constante, claro, estamos haciendo un camino profético también, porque es la forma de mostrar que aún en situaciones en donde muchos están hablando de un tema que no debieran hablar, porque no es el tema al cual nos convocaron en las elecciones, no es el tema que tenían que hablar, porque hay primero muchos temas inconclusos y que llevan a la situación en la que estamos y entretienen a la gente, ¿no? Gracias, padre. No, ¿querés mandar muy rápido esta? A ver, dice... No, ¿cómo se llama el documento que El documento que escribimos los curas de las villas son... están, creo que en las páginas del Hogar de Cristo. ¿Cuál es la página del Hogar de Cristo? www.hogardecristo.org.ar. Y si no, el mail mío es pepedipaola@yahoo.com.ar y se los mando, pues la verdad que no me acuerdo. En algún momento los teníamos puestos todos en una misma página. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una gracia muy grande, Pepe, tu presencia aquí, realmente en el lema que estamos teniendo, el trabajo profético que están teniendo ustedes, hacer puentes, abrir el corazón, y ojalá todo lo que estás diciendo nos haya tocado hondo el corazón para ponernos a trabajar. Y estos documentos los vamos a colgar en el sitio del que tenemos acá del Congreso, así todo está disponible para todos. Otro súper aplauso.